Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos en este 23 de agosto y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Les vamos a hablar de un caso de una colega venezolana quien tuvo que escapar del régimen de Nicolás Maduro, llegar a nuestro país y bueno, está en una huelga de hambre. Y ya vamos a conocer su historia completa, porque esto lo hemos venido advirtiendo. Lo que pasa en Venezuela, todo lo que ha ocurrido con el régimen de Nicolás Maduro y las amenazas en contra de la prensa, de los medios de comunicación aquí en Colombia. Le damos la bienvenida a Carolina Briceño. Carolina, es un gusto saludarla. Gracias, Diego, muy amable. Muchas gracias a ti y a todo el equipo de Semana. Bueno, Carolina, entonces, está haciendo una huelga de hambre, pero vamos un poco más atrás en el tiempo. ¿Por qué llega acá a Colombia? ¿Por qué tiene que salir huyendo literalmente de Venezuela? Bueno, fíjate, yo estaba realmente acá en Colombia cuando me tuve que venir de acá, desde Villarrosario, en la frontera con Venezuela, hacia Bogotá, por una amenaza hecha por el régimen de Nicolás Maduro, por una investigación que nosotros publicamos en enero pasado. Yo pues formé parte del equipo de investigación del diario El Nacional, que pues hizo una investigación sobre los hermanos Moronga Hernández, que de acuerdo a los facts son los socios del hijo de Nicolás Maduro. Nosotros hicimos esa investigación, publicamos la investigación, en la primera entrega, la segunda entrega no logramos alcanzar a publicarla porque comenzaron las amenazas, las persecuciones y bueno, ya pueden ver lo que ocurre. Yo estaba acá en Colombia hace 4 años, cuando yo me integro a la unidad de investigación del diario El Nacional, eso fue a finales del trimestre del año pasado, y pues empecé a hacer la investigación, publicamos la investigación, la primera parte de la investigación, 10, 11 y 12 de enero, con esa primera parte de la investigación, el día 11 empieza una campaña de difamación dirigida por los medios que son vinculados al chavismo, Dollar Today y los Benjamin, una campaña de difamación, desprestigio en mi contra y de mi familia, en la que me señalaban de ser parte de una red de extorsión de Juan Guaidó y el hermano Juan Guaidó, y de tener otra red de extorsión con mi hija y el novio de mi hija, cosa completamente falsa. A Guaidó no lo conozco, al hermano Juan Guaidó tampoco, nunca he tenido conversaciones con ellos. Con mi hija yo no tengo comunicación, mi hija está en Venezuela y fue amenazada, perseguida, y yo con mi hija no tenía comunicación desde hace bastante tiempo por razones familiares, razones de cosas que pasan entre padres e hijos, y bueno, no teníamos comunicación desde hace como 1 año y medio. Y sin embargo, el chavismo la trató de acusar de formar una red de extorsión conmigo. Ante eso, después de eso hubo, continuaron amenazas en mi contra, de mi familia, amenazas contra familiares del jefe de la unidad de investigación que se llama Ramón Hernández, que él está en España, pero su familia en Venezuela fue amenazada. Amenazas contra otras personas del periódico, hasta que el día 25 de enero, en horas de la tarde, se llevan detenidos a José Gregorio Mesa, que es el jefe de redacción del periódico en Caracas. Se llevaron detenida también a Virginia Núñez, que es la gerente de recursos humanos del periódico, y se llevaron detenido también al exgerente general del periódico, que además es una persona que tiene vínculos familiares con el dueño del periódico, Miguel Enrique Otero. Se los llevan detenidos, después les hacen interrogatorios. Ese mismo día en la tarde, ante la certeza que teníamos de que había unas órdenes de capturas contra 4 periodistas, el dueño del periódico, Miguel Enrique Otero, el jefe de la unidad de investigación, Ramón Hernández, contra mí y contra una 4ª persona del equipo del periódico que no sabemos exactamente contra quién es, porque nunca terminaron de demostrar quién era la 4ª persona. Cuando sabemos que hay órdenes de captura, yo logro ir a la sede de migración, en la sede de migración Colombia de Cúcuta, me reciben mi solicitud de refugio, que era lo único que me podía proteger ante una orden de captura, porque se activa el principio de protección internacional de no devolución. Por eso fue que yo tuve que pedir el refugio. Pero el gobierno colombiano me obligó a renunciar a mi estatus migratorio regular, que era con el PPT. El gobierno colombiano me obliga a renunciar al PPT ese 25 de enero para yo poder hacer la solicitud de refugio. Yo hice todos los pasos como correspondían, hice todo como debía hacer, y después de eso, al día siguiente se vuelven, supuestamente todo había quedado hasta allí bien. Al día siguiente se vuelven a llevar detenido a las 3 personas, vuelven a llevarse detenido a José Gregorio Mesa.
En medio de esa detención nos informan, me informan desde un compañero del periódico, que desde el alto nivel del régimen habían llamado a un representante del Colegio Nacional de Periodistas de Caracas y a representantes gremiales para decirles que el chavismo lo único que aseguraba, que lo único que quería era mi cabeza, así, tan frío como suena, tan horrendo como suena. O sea, ellos me estaban amenazando con pues venir por mi cabeza a Colombia, sacarme de Colombia secuestrada con el ELN y pues para poderme entregar a la dictadura, para pues meterme en centros de tortura. Y que si colaboraban, incluso les dijeron que si colaboraban, dejarían quietos a todos los demás periodistas y se cerraría cualquier situación, cualquier acusación o amenaza contra los demás. Obviamente claro. nadie colaboró con el régimen, muy grave eso. Claro, Carolina, lo que usted nos está contando, el relato que nos está haciendo, pues es algo que hemos venido escuchando en las últimas décadas en Venezuela en contra de los periodistas, esa persecución del chavismo, ahora representado en Nicolás Maduro, pero lo que usted nos está contando es lo que han tenido que vivir cientos de colegas que han trabajado en distintos medios que sencillamente han obligado a cerrarlos porque piensan de una manera diferente al régimen del chavismo, de lo que empezó Hugo Chávez. Y por supuesto, quien intente hacer un tipo de investigación o entregar información al pueblo venezolano o al exterior diferente de lo que es el oficialismo, pues sufre estas consecuencias. Carolina, entonces, con esto que usted nos está contando, ¿el gobierno colombiano sí le está ayudando a usted? El gobierno colombiano huelga de hambre hace 8 días. ACNUR, el gobierno colombiano, el Estado colombiano, porque son distintas instituciones del gobierno colombiano, del Estado colombiano, me han dejado completamente desamparada, en indefensión y en riesgo total y absoluto. Yo hasta el día de hoy no he tenido ni siquiera una entrevista de la gente de la UNP para darme protección. Yo tuve que salir de Villarrosario el 29 de enero corriendo, desplazada, porque me avisaron, el ELN ya tiene la dirección de tu casa, muévete porque te van a sacar de allí. Yo incluso creía, yo dije, bueno, voy a hacerlo el lunes. Y me dijeron, no, tienes horas para salir de acá. Y pues tuve que salir corriendo de allí, de la zona de Villarrosario, de perder todas mis pertenencias, perder todo lo que había construido en estos 4 años, venirme hasta Bogotá en un bus para pues continuar con mi proceso de solicitud de refugio acá en Colombia, pero acá en Bogotá, y llegué el 30 de enero, o sea, yo salí desplazada desde la zona de Villarrosario, o sea, me convertí en una desplazada dentro de Colombia, no solamente periodista venezolana perseguida por el régimen de Nicolás Maduro, sino dentro de Colombia me convertí en una desplazada porque la guerrilla era la que iba a ir contra mí, tal cual como en el pasado fueron contra Franklin Caldera, el teniente Franklin Caldera, venezolano, que era acá refugiado, que lo secuestraron en enero de 2021 y se lo entregaron, lo secuestró el ELN acá, lo sacaron de Bogotá, lo llevaron hasta Norte de Santander y se lo entregaron al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, Carolina, perdón, digamos... Quiero interrumpirla ahí. Entonces, con esto que usted nos está contando, ¿hay nexos de Nicolás Maduro con la guerrilla del ELN? Es que acá se han hecho varias denuncias, sí, claro, pero siempre han dicho que los medios mentimos sobre esa situación. No, los medios no mentimos, por supuesto que hay unos vínculos, y uno de los vínculos más poderosos y más cercanos del régimen de Chávez, del fallecido Chávez y Nicolás Maduro, es Ramón Rodríguez Chacín, contra quien yo he publicado algunas investigaciones, que fue ministro de Interior y Justicia, y ese señor es el que maneja las relaciones más cercanas y más fuertes con digamos, es el enlace más fuerte que hay con estas guerrillas, tanto con el ELN como con la FARC. Eso es una realidad, eso es algo que está más que documentado periodísticamente. En 2021, por cierto, yo saqué una investigación dando información de los múltiples casos en los que Ramón Rodríguez Chacín entregó documentos a la guerrilla colombiana cuando empezó el régimen de Hugo Chávez. Ramón Rodríguez Chacín entregó documentos falsos con identidades falsas a personajes de la guerrilla colombiana, y por Venezuela tenían su aliviadero y salían por allá. Eso es una realidad. Y efectivamente, Nicolás Maduro maneja hoy acá en Colombia grupos del ELN, o sea, los llama y les pide el favor que le busquen a alguna persona, y a la persona la secuestran. O sea, personas que somos venezolanos, que somos perseguidos políticos por el régimen de Nicolás Maduro, acá vienen, te secuestran y te sacan secuestrado y te entregan en la frontera. Y
hasta el día de hoy el gobierno del Estado colombiano no ha investigado eso, pero está el caso del teniente Franklin Caldera, el más cercano, que está documentado. Querían hacer lo mismo conmigo, solo que bueno, a mí me lograron avisar antes y yo logré salir. Y desde ese día estoy viviendo un calvario. Yo llegué el 30 de enero acá a Bogotá a pedir apoyo y ayuda de ACNUR para poder salir a Ecuador, porque como habían órdenes de captura, yo necesitaba ayuda de las organizaciones, las instituciones que me ayudaran a poner territorio de por medio y llegar a Ecuador para protegerme, para salir del territorio de riesgo, donde el ELN no me pudiera alcanzar, donde no me pudieran conseguir tan fácilmente. Y desde ese momento, acá en ACNUR la situación ha sido terrible, en ACNUR Bogotá ha sido terrible, se han portado muy mal, no me han dado ayuda, no me han dado protección, me han mentido, me han negado derechos, Carolina, me han puesto en riesgo. ¿Qué le dicen allí en ACNUR? Mira, Diego, desde que yo llegué, primero, la primera funcionaria que me atendió, de una funcionaria de protección, me mintió con respecto al tema de asilo y refugio, que son dos figuras distintas acá en Colombia, y prácticamente me puso en riesgo. Me mintió sobre el tema de reasentamiento. Ella me negó que el programa de reasentamiento existiera y me negó que el programa de reasentamiento existiera para venezolanos. Decía que eso era en Europa y no acá, a pesar de que yo me quedaba sorprendida porque yo conocía a varios venezolanos que fueron reasentados. Y aparte de conocer a esos venezolanos reasentados, yo tengo un medio dedicado, un portal digital dedicado al tema migratorio, y yo conocía la situación de que sí había el programa de reasentamiento. A pesar de que yo le insistía a la joven siguió mintiéndome descaradamente, porque días después, 3 días, 4 días después me dijo, es que yo no sabía si tú estabas estafando, no si eras me dijo algo así, palabras más o palabras menos, prácticamente me dijo que pues ella no sabía si yo era una estafadora que venía a estafar a ACNUR. Entonces ACNUR me dejó en riesgo, ACNUR me tuvo en riesgo todo este tiempo, desde esos primeros días hasta que llegó el día 3 de febrero. ¿Qué sucedía? Yo te dije que yo había pedido el 25 de enero mi refugio ante la Colombia, ante Migración, la Oficina de Migración Colombia en Cúcuta. Bueno, Cancillería tenía que darme un soporte de recibo y de aceptación del trámite, y Cancillería se negaba a recibirme el trámite. Antes de que Cancillería me avisara, me dijera que se negaba a recibirme el trámite, hubo una fuente de Venezuela que me avisó que Cancillería me iba a dejar en ese limbo porque Nicolás Maduro estaba ya moviéndose a través de la Cancillería, pidiéndole el favor al canciller Leiva y al gobierno de Petro para que me entregaran por un vacío legal, tal cual como entregaron a Loren Salek en el año 2014, y Loren Salek después fue preso político en Venezuela, estuvo 4 años en un centro de torturas, y después salió por negociaciones internacionales y le dieron el premio Sarah Hock, pero yo no quiero ningún premio Sarah Hock, yo no quiero que a mí me entreguen a Venezuela a un centro de tortura, o sea, simplemente me niego a eso. Y ante esa situación yo Carolina, perdón, voy a interrumpirla ahí, Carolina. Entonces, tenemos que la ACNUR no la ha ayudado y por eso está adelantando esa huelga de hambre allí en las instalaciones. Sí, desde ese momento hasta acá, Diego, ¿qué ha pasado? Después de que yo hice una primera huelga de hambre de un día, me aceptaron la Cancillería, pues ante la situación que se informaba ante los medios y todo lo que era, no se podía parar la verdad. La Cancillería no tuvo más que aceptar que sí me iban a recibir el trámite, porque la Cancillería lo que estaba haciendo era rechazarme el trámite para dejarme en un limbo para poderme entregar con el vacío legal a la dictadura de Maduro. En ese momento entonces deciden, después de que yo hago la primera huelga de hambre, que sí me van a entregar el salvoconducto, pero igualito me hicieron pasar un calvario como de 1 semana para poderme entregar el salvoconducto. El salvoconducto me lo tenían que entregar acá y me decían que no, que yo tenía que ir a Cúcuta a recibirlo, o sea, me ponían todas las trabas para que pues yo estuviera en riesgo. Yo obviamente logré recibir el salvoconducto acá, pero desde el momento que yo recibí el salvoconducto, tanto ACNUR como el gobierno colombiano, el Estado colombiano, han tenido completas fallas y han ido en mi contra, múltiples instituciones. ¿Por qué te digo múltiples instituciones? Yo fui al Ministerio del Trabajo, fui a la Defensoría del Pueblo, he acudido a múltiples instituciones y organizaciones acá en Colombia y no responde. Le he metido derechos de petición, he introducido derechos de petición ante la Cancillería no responde, ACNUR no responde, nadie responde. ¿Qué sucede? Al darme el salvoconducto, a mí me quitaron todos mis derechos, todos los otros derechos que yo tenía, con el que yo podía trabajar, con el que podía yo tener alguna protección acá en Colombia, tener de alguna manera algunos derechos reconocidos. Todos esos los perdí al momento de que me dieron el salvoconducto. Me dieron el salvoconducto y fue anularme como ser humano. Fue prácticamente mandarme a morir, porque no te dan derecho a trabajar. En este momento, Carolina, usted no puede trabajar.
Exactamente. Legalmente, pues, en Colombia no lo podría hacer. No lo puedo hacer, pero además de que no puedo trabajar, me amenazan de que si yo trabajo de manera irregular, voy a ser entregado, o sea, puedo ser objeto de una sanción administrativa que conlleva a que pierda la solicitud de refugio y sea entregada a la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces tengo una amenaza real. La funcionaria Diana Rodríguez de acá de ACNUR, de protección, que ha llevado muy mal mi caso, pero esa funcionaria me lo dijo claramente, me dijo: señora Carolina, usted no puede trabajar ni regularmente, ni vendiendo agua ni bolsa, palabras más, palabras menos, me dijo que no podía trabajar. Entonces, a mí me han tenido acá en Colombia desde enero hasta esta fecha sin derecho humano al trabajo y además un derecho constitucional establecido en el artículo 25. Claro. Además me violan el artículo 25 y me violan el artículo 73 de la Constitución, que protege a los periodistas para poder ejercer sus funciones. Y me violan el artículo 13 de la Constitución, porque al salir desplazada desde Villa del Rosario hasta Bogotá, me convertí en protegido, o sea, me convertí en una persona de sujeto de especial protección para el Estado colombiano, y nada de eso se ha tomado en cuenta. Entonces me tienen acá. Carolina, sí. ¿Y por qué cree que el gobierno Petro no le está colaborando? ¿A qué cree que se deba esto? Mira, yo le he venido diciendo claramente, simplemente acá Nicolás Maduro llamó a Gustavo Petro y hay una línea, desde el inicio de esto, desde que se supo que Nicolás Maduro era quien me perseguía, acá hay una línea política dirigida en mi contra, y en ACNUR está pasando algo muy grave. Todos los que somos solicitantes de refugio, que somos perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro, porque no solamente mi caso, sino otros casos, pero ellos no quieren salir a la luz pública porque, bueno, están escondidos, temen, corren riesgo. Yo también corro riesgo, pero yo decidí salir a la luz pública porque pues uno como periodista es más abierto y conoce más cómo manejar estas situaciones. Pero estas otras personas que también son perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro, venezolanos que están acá, escondidos en Colombia, no reciben tampoco, igual que yo, no reciben apoyo ni ayuda de ACNUR. ACNUR tiene una serie o ACNUR debería cumplir con su mandato de hacer incidencia para que los solicitantes de refugio nos aprueben un permiso de trabajo que existiría de acuerdo a la Corte Constitucional para los solicitantes de refugio. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que te la puedo mandar para que tú la tengas, donde se establece que los solicitantes de refugio tenemos derecho al trabajo a través de un permiso de trabajo que otorgaría la Cancillería. Pero la Cancillería se niega a dar información sobre esos procesos. O sea, tú haces derecho a petición con información sobre cómo es el proceso para poder tener el acceso a esos, pues a ese mecanismo para poder pedir el permiso de trabajo, y simplemente se callan, te niegan la información. Y es muy grave eso, porque nos dejan en desamparo completamente y nos dejan en indefensión. Pero además de eso, tampoco nos suman a los temas de programas de apoyo humanitario que sí existen en ACNUR, lo tiene el Consejo Noruego Refugiado, lo tienen las distintas organizaciones, la OIM y distintas organizaciones que manejan el tema de refugiados, inmigrantes, tienen ese tipo de apoyo. Pero ¿qué está pasando? A nosotros, que somos perseguidos, no se nos da. Sin embargo, a otras personas que no tienen persecución política, se los dan. Esos apoyos es para uno poder tener subsistencia acá en Colombia, ya que no nos permiten trabajar. Sin embargo, ni nos permiten trabajar ni nos dan el apoyo de asistencia humanitaria. Y yo me he podido sostener durante estos meses por apoyo del CPJ, el Comité de Protección de Periodistas a nivel internacional, y de la IWMF, pero a mí ya los recursos se me acabaron. Yo se lo advertí a ACNUR durante mucho tiempo. Yo hice las diligencias. Carolina, en estos 8 meses, ¿cómo ha hecho para mantenerse acá en Colombia y desde que está acá en Bogotá? Recibí apoyo del Comité de Protección de Periodistas, el CPJ, y de la IWMF, y un apoyo puntual del Servicio Jesuita de Refugiados. Eso fue lo único que recibí, con eso es que me he podido sostener hasta este momento. Ya desde hace varios días no tengo cómo sostenerme. Yo veía que este día iba a llegar, y yo, para tratar de evitar que eso llegara, yo hice todas las diligencias de las distintas instancias, justamente tratando de pedir mi permiso de trabajo, que me dieran acceso, por lo menos los requisitos, la información de los requisitos para el permiso de trabajo, pero se me ha negado. Le pedí a ACNUR que me ayudara, porque ellos tienen el mandato de hacer incidencia, y además de ponerme en ese proceso para yo poder tener el permiso de trabajo. Y también ACNUR llegó a ayudarme a que yo tuviera acceso a los mecanismos para poder tener esos permisos. Entonces, hasta el día de hoy, yo no he tenido barreras en todas las instituciones y organizaciones, ACNUR,
Consejo de Noruegos Refugiados, OIM, todas estas organizaciones me han puesto barreras, no me han entregado ayuda humanitaria real y concreta para poderme sostener en Colombia, en Bogotá, ante esta situación. No me han ayudado a tener el permiso de trabajo, no me permiten trabajar ni siquiera de manera irregular. Entonces me tienen en esta situación de indefensión, indigencia, prácticamente indigencia, y nadie da respuesta. Lo que te dicen es, no, es que usted lo que necesita es un psicólogo. Mira, que es lo primero que hace la gente cuando no quiere asumir la responsabilidad de sus compromisos en las instituciones. No, es que la señora lo que necesita es un psicólogo. Yo no necesito ningún psicólogo. Esto me lo ha dicho ACNUR y lo han dicho distintas instituciones. Y yo le digo, no señor, yo le estoy pidiendo un derecho establecido y consagrado en la Constitución, que además a mí me ampara múltiples derechos. Yo estoy defendiendo mis derechos. Y vea, respóndame a lo que les pregunto, pero lo que hacen es pelotearse y en todas las instituciones no. La señora lo que necesita es ayuda para que la enviemos a que tenga ayuda psicosocial, pero solamente psicológica, no social, porque la social no te la dan. Entonces es un tema que tú dices, hombre, ¿cómo es posible que en vez de ayudar a una persona periodista en riesgo, solicitante de refugio, que está en esta situación, no la ayudan, sino que lo que hacen es ponerle barreras y como para poner excusas de su negligencia y su falta de compromiso y su falta de actuación, lo que dicen es, no, pues la señora lo que necesita es llevarla a un psicólogo. ¿Qué tal? Pues Carolina Briceño, colega venezolana, hace esta denuncia, lleva varios días en huelga de hambre. Carolina, gracias por haber estado con nosotros. Por supuesto, estaremos atentos a su caso y a que le resuelvan alguna situación, porque es increíble que lleve todos estos meses sin poder trabajar y sin ayuda del gobierno. Y usted está huyendo del régimen de Nicolás Maduro. Carolina, que tenga buena tarde. Gracias, Diego. Buenas tardes. Y a ustedes también muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales. E ingresen a www.semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.